Recordémonos, por favor, desactivar el micrófono y por respeto al horario y sobre todo a la honorable licenciada Gladys Monterroso, vamos a dar inicio a esta muy y gran importante pues ponencia en el cual pues lleva por nombre procedimiento contencioso administrativo tributario, en el cual pues la licenciada tuvo amablemente para aceptar la invitación. Le agradezco bastante. Tenía el audio, perdón, tenía el audio desactivado, perdón, vamos a comenzar nuevamente. Vamos a dar inicio a esta actividad, pues, pues agradeciéndole sobre todo a nuestra invitada especial, la licenciada y máster Gladys Monterroso, que tuvo pues tuvo la dicha que ya nos aceptó la invitación. Le agradezco bastante, licenciada. Y en esta oportunidad ella nos va a brindar la ponencia sobre procedimiento contencioso administrativo tributario, en el cual pues antes de iniciar vamos a darle lectura a su hoja de vida, en el cual pues esperemos que nos dé tiempo de leerla, ya que es muy muy extensa, ¿verdad, licenciada? Entonces, pues si la resume, si la puede resumir mejor, no hay ningún problema. sí, vamos a llevarnos todo el curso, licenciada. Muy bien, vamos a dar lectura, licenciada, si me lo permite. Pues ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, máster en Ciencias Económicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene el penso cerrado de doctorado en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un diplomado en exportaciones otorgado por AGEXPORT. Tiene un reconocimiento como una de las 8 abogadas distinguidas otorgada por la Corte de Constitucionalidad en el 2005. Tiene un reconocimiento por su valioso aporte literario y trayectoria académica otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con un premio a la valentía otorgado por exalumnos de la Universidad de San Carlos de Derecho Financiero y Derecho Tributario. Es catedrática de Derecho Financiero y Derecho Tributario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es catedrática de las maestrías en Recursos Humanos, Administración Financiera y Consultoría Tributaria de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, es catedrática de la Maestría de Derecho Tributario de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de ello, es investigadora de carrera del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, es tesorera del Instituto de Derecho Mercantil de Guatemala. También es miembro fundador y vicepresidenta de la Academia de Filosofía del Derecho. Es columnista en temas tributarios con la columna Fiscalis Justitia de la revista Negocios de Prensa Libre. Es columnista del diario La Hora con la columna Justita y Ratio. También pues, ha sido conferencista invitada en el año 2009 en las instituciones de los Estados Unidos, en las diferentes instituciones, por lo cual, pues, como no hablo inglés, pues no las puedo pronunciar, pero es un largo listado, ¿verdad, licenciada? Entonces tenemos el honor de contar con ella, ¿verdad, licenciada? Y sobre todo, pues, aparte de todos los conocimientos de la trayectoria que ella tiene, pues es esa humildad que la caracteriza, y también pues es autora del libro que por excelencia nosotros recomendamos y es guía de este presente curso. Y pues sin más que, pues licenciada, es para nosotros un honor pues, tenerla con nosotros. Pues son estudiantes de la carrera de Derecho de tercer año, y pues este día pues es muy apreciado para ellos, ¿verdad? Porque realmente nos vamos a nutrir de tanto conocimiento que usted nos va a brindar, y pues le brindo la palabra, licenciada, y el curso es todo suyo. Muchísimas gracias, agradecida por la invitación, además de compartir con ustedes esta tarde de sábado. Es difícil para ustedes recibir un curso de sábado, ya que el sábado pues regularmente se utiliza para actividades, podríamos decir, un poco menos académicas, pero es importante utilizarlo también para actividades académicas. En realidad, el estudio no debe ser un sacrificio, sino que el estudio debe ser, es mi criterio, una satisfacción, un placer. Y para mí siempre ha sido un placer, y por eso, pues, naturalmente para mí no hay ningún problema, ni día ni hora, siempre y cuando se disfrute
de lo que a uno le gusta, que es el estudio. Vamos a iniciar. Tengo aquí la presentación, no sé cómo puedo hacer, ya la puedo presentar. Les voy a comentar que mientras esté en la presentación no voy a poder ver si levantan la mano, si hay alguna observación, tal vez pueden utilizar su micrófono porque desde acá nosotros no podemos ver si ustedes han levantado la mano o no. Vamos a iniciar con naturalmente la esencia de lo que es el proceso contencioso administrativo. Al contencioso administrativo en Guatemala se le ha denominado proceso, recurso, procedimiento, se le ha dado cantidad de nombres y el que más se ha utilizado es el de recurso contencioso administrativo. Sin embargo, es más que eso, o sea, sí, claro, es parte de un recurso. Estamos recurriendo nosotros a la autoridad para solicitarle que revise la juridicidad de los actos administrativos de toda la administración pública. Cuando hablamos del contencioso administrativo, es una gran gama la que el contencioso administrativo en Guatemala protege. Son una gran cantidad de derechos de los administrados. No es solamente el tributario, sino que también todos esos derechos que han quedado dentro de la administración pública por las cuales el administrado recurre a las salas de lo contencioso administrativo para solicitar se revisen los actos administrativos de toda la administración pública. O sea, no es solamente en lo tributario. Lo que sucede es que ha crecido tanto en el ámbito tributario que actualmente hay 3 salas o 4, me parece que hay ya salas de lo contencioso administrativo que conocen en materia tributaria y solamente 2 siguen conociendo todo lo que es el área puramente administrativa. En el área puramente administrativa se presentan demandas contra el ICS, contra todas las instituciones del Estado, más naturalmente que tienen más actividad judicial son las de lo contencioso administrativo en materia tributaria, pero también las otras salas tienen bastante movimiento, tienen bastantes procesos. Para poder nosotros hablar del contencioso administrativo, primero vamos a analizar qué es un contencioso. Ustedes en sus estudios, naturalmente, ustedes ya tienen la idea clara de que cuando una persona necesita acudir a un tribunal, porque va a solicitar algo. La acción que está llevando a cabo la persona que se presenta ante el tribunal es para solicitar que el órgano jurisdiccional conozca y dicte una sentencia. Para eso recurren las personas a los tribunales de justicia, cualquier tipo de tribunales. En el área contenciosa, en la que se solicita que la autoridad jurisdiccional nos dé una respuesta. Esa respuesta se traduce en una sentencia en la que previamente ha existido una controversia, en la que 2 sujetos, puede ser 2 sujetos particulares, puede ser un sujeto particular y otro estatal, dirimen todas sus diferencias y posteriormente el órgano jurisdiccional que conoce va a emitir una sentencia que es la respuesta a la petición del que solicitó esa que se dirima, esa controversia, sea esta positiva o negativa. Se le va a dar una respuesta. La respuesta, pues a veces es negativa dependiendo de muchos factores que se dan dentro de lo que es el proceso, dentro de lo que es el procedimiento que se está llevando a cabo en el órgano jurisdiccional. Dice la doctrina que en cuanto al objeto del contencioso, versa sobre cualquier causa. Podemos plantear un proceso en el órgano, en lo laboral, en lo civil, en familia, ahora pero también incluir el área administrativa. Y entonces aquí es donde nos vamos separando
y vamos determinando las especificidades de cada una de las áreas del derecho en Guatemala. Y ha crecido en los últimos 20 años, 15, 20 años, ha crecido enormemente el área administrativa. El área administrativa, antes que se hiciera tan común el proceso contencioso administrativo en materia tributaria, había solamente una sala la que conocía todo lo administrativo, porque eran muy pocos los administrados que planteaban una demanda en contra del Estado. Recordemos que en el contencioso administrativo es el administrado el que acciona contra la administración pública. Eran tan pocas las demandas que existían que solamente una sala conocía de todos los contenciosos administrativos. Sin embargo, ha ido evolucionando naturalmente. El derecho en Guatemala ha ido evolucionando, ha ido aumentando. Por lo tanto, han ido aumentando también el número de salas, pero llama bastante la atención que las salas que más han aumentado son las salas de lo penal, las salas de familia y las salas de lo contencioso administrativo. O sea, no es que sea un excesivo número de salas, sino que han aumentado más que otro tipo de salas que conocen en segunda instancia la decisión de una primera instancia. El contencioso administrativo tributario es muy especial, es muy específico. Voy a analizar lo que dice el maestro Ramón Valdés Costa, que es uno de los más importantes doctrinarios sobre el área contenciosa administrativa tributaria. Dice el maestro Valdés Costa que como punto de partida se debe tener presente que los derechos y obligaciones de ambas partes de la obligación del derecho material están predeterminados por la ley. ¿Qué nos quiere decir el maestro Valdés Costa? Primero que tenemos que tener presentes que hay derechos y obligaciones de las dos partes y que esos derechos y obligaciones, cuando el maestro Valdés Costa se refiere al derecho material, es la obligación de pagar el impuesto por parte del sujeto pasivo, o sea, el contribuyente. Está determinada en la ley esa obligación por parte de este sujeto pasivo, pero también está determinado en la ley el derecho de defensa de ese sujeto pasivo si la administración tributaria en un momento determinado se excedió en sus funciones en la determinación, o sea, el cálculo del impuesto que va a pagar el contribuyente. O sea que hay obligaciones de las dos partes y hay derechos de las dos partes. Y estos dos derechos y obligaciones están predeterminados previamente en la ley para que el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, pueda acceder a los órganos jurisdiccionales, tiene primero que pasar un procedimiento administrativo. Y dentro de ese procedimiento administrativo va a hacer valer siempre su derecho. La SAT, por su parte, también va a hacer valer ese derecho. Continúa diciéndonos el maestro Valdés Costa que, en primer término, dice él, comprobación de la existencia de la obligación y la fijación de la cuantía. O sea, se va a determinar primero si existe esa obligación por parte del contribuyente o no existe esa obligación por parte del contribuyente. Y segundo, cuánto es lo que tiene que pagar. Porque el contencioso administrativo es para conocer primero si existió la obligación o no existió la obligación por parte del contribuyente, si y a cuánto asciende esa obligación. Puede modificarse, puede también anularse definitivamente la obligación que en un momento la SAT creyó que existía o de acuerdo a su conocimiento dentro del procedimiento, pues existía este tipo de obligación. En ese momento, entonces, para el contencioso se utiliza, es necesario para que un órgano jurisdiccional determine primero si existe o no existe la obligación que la SAT pretende en un determinado momento cobrar. O sea,
en dinero. Pero no solamente es el tributo, es el impuesto que le está exigiendo al contribuyente, sino que también los intereses, la mora y las multas. O sea, no es solamente el tributo que en teoría se dejó de pagar, sino que también viene la penalización por medio de intereses, multa y mora. Eso es lo que la administración tributaria pretende. El contribuyente tiene el derecho de plantear sus medios de prueba para que esa obligación que la Superintendencia de Administración Tributaria pretende que se cobre, el órgano jurisdiccional que es independiente tanto del contribuyente como de la Superintendencia de Administración Tributaria conoce y va a determinar en justicia lo que corresponde. Y eso es lo importante tal vez en relación a lo que dice el maestro Valdés Costa, que acá va a haber una comprobación de esa obligación de la cuantía para poder determinar posteriormente si existe o no existe la obligación y además si existe, en qué consiste la obligación. En todo este procedimiento, continúa diciendo el maestro Valdés Costa, que es una etapa ineludible en todos los casos que puede cumplirse de diferentes maneras, con o sin intervención de la administración. Y vamos a ver más adelante por qué y que esto tal vez pues sería interesante que tomáramos muy en cuenta que el maestro Valdés Costa dice que puede llevarse a cabo con o sin intervención de la administración. Además, el maestro Valdés Costa continúa diciendo que en los casos que esta dicte un acto de administración, de determinación, es sujeto pasivo que se considere afectado puede interponer los recursos administrativos. O sea que, un poco tratando de desmenuzar lo que nos dice el maestro Valdés Costa, tuvo que haber habido primero un procedimiento administrativo tributario. Se tuvo que haber agotado este procedimiento administrativo tributario para que posteriormente, si la administración tributaria determinó que había una obligación por parte del contribuyente, el contribuyente considera que no existe esa obligación o que esa obligación es parcial. O sea, bueno, sí tengo que pagar este impuesto, pero no en la cantidad que me está cobrando la administración tributaria. El órgano jurisdiccional, con todos los elementos que le presentemos, va a determinar si existe esa obligación total, parcial o no existe. Y para eso es necesario que primero se haya agotado todo un procedimiento administrativo para que posteriormente el contribuyente recurra al órgano jurisdiccional a solicitarle que revise todos los actos de la administración tributaria para determinar si todos estos actos, primero, se llevaron a cabo de acuerdo a lo que establece la norma. Y segundo, si todos estos actos fueron determinantes para establecer que existía, de acuerdo a la Superintendencia de Administración Tributaria, esta obligación que hoy le está cobrando la SAT al contribuyente. Entonces, el contribuyente tiene como un derecho ineludible del contribuyente poder llegar ante la sala de lo contencioso administrativo en materia tributaria a solicitar la revisión de todo el procedimiento y no solamente el procedimiento, también la revisión de la cuantía. Si es que esta cuantía al final existe o no existe, eso es el órgano jurisdiccional el que va a determinar quién tenía la razón en este contencioso que se está llevando a cabo, en el que por una parte está el contribuyente y por la otra parte está la Superintendencia de Administración Tributaria. A diferencia del proceso penal tributario, en el contencioso administrativo solamente participan la SAT y el contribuyente. En lo penal no. En lo penal participa la SAT,
el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, por una parte, y el contribuyente por la otra parte. Como se dan cuenta ustedes, en el penal se encuentra el contribuyente más solo que en lo que es el contencioso administrativo. Naturalmente que en el contencioso administrativo es cuando no se ha determinado, la SAT no ha determinado que puede haber la comisión de un delito. Aquí solamente estamos dentro de el área puramente administrativa. Los tratadistas, una gran cantidad de tratadistas a nivel mundial, especialmente España, Argentina y México, han dado diferentes teorías, definiciones sobre lo que es el contencioso administrativo. Nosotros en Guatemala, pues somos un poco los que nos hemos dedicado al estudio del derecho tributario. Y dentro del derecho tributario tenemos lo que es lo jurisdiccional y lo administrativo. Vamos a adoptar de alguna forma lo que dicen los diferentes tratadistas y trasladando ya a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras normas, todo lo que es en el contexto nacional, los elementos que nosotros podemos encontrar que pueden ser parte del contencioso administrativo en materia tributaria. Los elementos más importantes son tres, a nuestro saber y entender. Primero, la denegatoria por silencio administrativo del Ejecutivo. O sea, ¿cuándo se da esa denegatoria por silencio administrativo por parte del Ejecutivo? Primero, el Ejecutivo ya no es el que conoce. Anteriormente sí era el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas. Hoy es la SAT, pero la SAT representa siempre al Estado y principalmente al Ejecutivo, porque recordemos que es el Ejecutivo el que maneja todas las cuentas del Estado por medio del Ministerio de Finanzas Públicas. O sea, la SAT le entrega cuentas al Ministerio de Finanzas Públicas. Recordemos que para elegir al directorio de la SAT participa el Ministro de Finanzas Públicas. Para elegir al superintendente de la SAT participa el Ministro de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque es un delegado prácticamente del Ejecutivo el que dirige la Superintendencia de Administración Tributaria. Se da la denegatoria por silencio administrativo cuando, habiéndose vencido los plazos que establece el Código Tributario en relación al recurso de revocatoria y la Superintendencia de Administración Tributaria por medio del Tributa, o sea, el Tribunal Administrativo Tributario, no ha dado respuesta de la interposición por parte del contribuyente del recurso de revocatoria. Pasan los plazos establecidos en el Código Tributario, el tributa no responde, entonces el contribuyente asume que fue denegado la revocatoria por parte del tributa, o sea, el Tribunal Administrativo Tributario. O sea, puede ser la denegatoria por silencio administrativo o sea que el tributa le diga al contribuyente su recurso de revocatoria es denegado por tales y tales causas. Cuando el tributa responde al contribuyente que su recurso fue denegado, número uno, tiene que fundamentar por qué fue denegado. Número dos, esa resolución tiene que estar argumentada, no solamente fundamentada, tiene que estar argumentada. ¿Por qué usted, señor contribuyente, se le deniega el recurso de revocatoria? Pues se le deniega por estas y tales causas. Hay contribuyentes que esperan la respuesta del tributa, porque no saben si esa respuesta va a ser positiva o negativa. Hay contribuyentes que toman, presumen y asumen que esa falta de respuesta por parte del tributa es una denegatoria por silencio administrativo. En Guatemala se aplica el silencio administrativo en materia tributaria cuando el tributa no responde. Mi consejo siempre ha sido, esperemos la resolución de la SAT. ¿Por qué? Porque cuando vamos a plantear nosotros el contencioso administrativo en materia tributaria, tenemos que saber cuáles son los argumentos
los fundamentos del tributa para denegar el recurso de revocatoria. Si nosotros tomamos como denegatoria el silencio administrativo, no sabemos cuáles son los argumentos de la Superintendencia de Administración Tributaria y por lo tanto vamos a plantear una demanda en lo contencioso administrativo con nuestros argumentos muy subjetivos. Ahora, si nosotros hemos recibido ya la denegatoria total o parcial del recurso de revocatoria, pues tenemos elementos suficientes para poder plantear el recurso de lo contencioso administrativo o el contencioso administrativo en materia tributaria en las salas de lo contencioso administrativo. O sea que aquí tenemos nosotros dos escenarios. Uno, que el tributa responda negativamente, otra, que el tributa no responda. Y ante esas dos situaciones, el contribuyente muchas veces les va a preguntar a ustedes, licenciado, ¿qué hago? Ya ha pasado tanto tiempo y la SAT no me ha contestado. ¿Qué hago? Pasaron 30 días, que es lo que establece el Código Tributario, para que dé respuesta a el tributa. Mi consejo sería, esperemos la resolución. Primero, porque esa resolución puede ser positiva. No todas las resoluciones son negativas, aunque sí un alto porcentaje. Número 2, puede ser parcialmente positiva. Número 3, puede ser negativa, pero vamos a saber cuáles son los argumentos. ¿En qué se basó la SAT para decir que usted sí tenía que pagar este IVA? Vamos a saber por qué la SAT dice que usted tiene que pagar este impuesto sobre la renta. ¿Con base en qué? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿En qué se basó para plantear, para decirle a usted que sigue debiéndole a la SAT? Por lo tanto, lo mejor es esperar esa resolución. Otro elemento importante es que el contribuyente tiene la facultad de interponer el recurso. O sea, ya vamos a lo judicial. El contribuyente puede decidir, de acuerdo al Código Tributario, si plantea o no el contencioso administrativo. El mismo Código Tributario establece que si el contribuyente no plantea el contencioso administrativo, va a pagar esa multa disminuida en tres cuartas partes, que le da todavía esa posibilidad de acuerdo al Código Tributario. ¿Cuál es la posición ahí? El auditor, el abogado y el contribuyente deben ponerse de acuerdo si plantear el contencioso administrativo le va a traer una respuesta positiva en justicia al contribuyente. O sea, si hay suficientes elementos para que el contribuyente plantee el contencioso administrativo, entonces hay que plantearlo. Ahora, si de acuerdo al contador público, el auditor o el perito contador, no, aquí no tenemos suficientes elementos, no tenemos suficientes pruebas como para poder ganar en lo contencioso administrativo, mejor planteamos una exoneración de multas al presidente de la República, en este caso concreto, y pagamos el impuesto porque va a ser más desgastante plantear el contencioso administrativo. Ahora, si nosotros tenemos una mayor certeza que en justicia deben resolver a favor del contribuyente, vamos a plantear el contencioso administrativo. Por eso, en ese momento, cuando ya el contribuyente ha recibido la resolución por parte del tributa en el que le deniega parcial o totalmente el recurso de revocatoria, en ese momento se debe analizar el caso concreto y establecer si tenemos opciones de que ya que un órgano jurisdiccional que es independiente, que realmente va a conocer todo el proceso en una forma objetiva, nos puede dar la razón. Y estamos seguros que el órgano jurisdiccional, o sea, la sala de lo contencioso administrativo, nos va a dar la razón, planteamos el contencioso administrativo en materia tributaria. Si no,
dejemos ahí la situación y se van a pagar los impuestos que se deben de pagar. O sea, que aquí estamos ante una situación de objetivamente analizar si corresponde o no plantear el contencioso administrativo. O nos quedamos ahí, solicitamos la exoneración de las multas al contribuyente y que pague el impuesto, porque no lo vamos a hacer gastar más y desgastarse más en un proceso jurisdiccional en el que probablemente va a perder. Ahí es donde más se necesita de la ética de los profesionales para poder analizar el caso concreto y darle la mejor orientación a su cliente, que en este caso, además de su cliente, es un contribuyente. Y por último, y muy interesante, se conoce en única instancia. ¿Qué es lo que sucede acá? La Constitución Política de la República dice que en todo proceso no pueden haber más de 2 instancias, pero no menciona que deben haber 2 instancias. O sea, dice no pueden haber más de 2, pero no dice forzosamente tienen que haber 2 instancias. ¿Qué sucede? Que el contencioso administrativo tiene esa situación muy especial, que el contencioso administrativo tiene esa característica tan específica que es una única instancia. ¿Por qué? Porque, jóvenes, no hay primera instancia. La primera, lo que tendría que ser la primera instancia, es todo el procedimiento administrativo que se lleva ante el tributa, pero que es, al final el tributa es parte de la SAT, y se ha dudado mucho de su imparcialidad cuando va a conocer el expediente sobre el cual va a emitir la resolución que va a responder al recurso de revocatoria. Fíjense que es una situación muy especial que se da solamente en lo contencioso administrativo, que no hay una primera instancia, sino que la única vez que el contribuyente va a acudir a un órgano jurisdiccional a solicitarle conozca su caso con objetividad y ajustándose a derecho, aplicando el derecho lo más objetivamente posible para aplicar la justicia, es nada más en lo contencioso administrativo. De ahí la importancia enorme del contencioso administrativo, porque es el único momento, el primer momento en el que el contribuyente tiene acceso a los órganos jurisdiccionales. Anteriormente, todo lo que se ha litigado es en el área administrativa. Y más aún, quien está conociendo es el mismo órgano que está cobrando, o sea, la SAT, porque el tributo es parte de la SAT. Se ha discutido mucho, enormemente se ha discutido sobre la legalidad, o podríamos decir más que todo la justicia en el contencioso administrativo, porque el contribuyente no ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales anteriormente, sino que es la primera vez. La primera vez que va a plantear una demanda con todas las formalidades de la demanda contra la administración tributaria. O sea que, miren, estos elementos son importantísimos y, como les repito, se ha hablado mucho, se ha debatido sobre esa única instancia dentro de lo contencioso administrativo, que en Guatemala y en muchos países hay una única instancia. Otros no, otros sí tienen tribunales administrativos tributarios en primera instancia. Guatemala no. Guatemala no tiene tribunales jurisdiccionales administrativos. Al tributa se le llama que es un tribunal administrativo en materia tributaria, pero es administrativo, o sea, no es jurisdiccional. Cabanelas, en relación al contencioso administrativo, no lo define de esta forma, y Cabanelas tenía mucha razón. Cabanelas dice que es la serie de actos y diligencias de despacho de los asuntos ante la administración pública en la modalidad gubernativa cuya expresión la constituye el expediente. Cabanelas, cuando nos da esta definición tan parca, dijo todo lo que es el contencioso administrativo.
¿Por qué? Porque son una serie de actos y diligencias que se dan dentro de una institución pública, que en el caso de Guatemala, en materia tributaria, es el Tributa, que está dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y esa modalidad gubernativa, cuya expresión, dice él, la constituye el expediente, es porque allí no hay oralidad. Todo es por escrito. Todas las pruebas se presentan por escrito. No se tiene acceso a poder explicarle al representante del tributa por qué consideramos nosotros que tenemos razón y que no se debe pagar este tributo. No existe esa mediación que existe en los órganos jurisdiccionales en los que las partes, cualquiera de las partes, tienen acceso a el órgano jurisdiccional y le pueden explicar por qué consideran que la sentencia debe ser a favor de cada una de las partes. No, aquí una de las partes conoce lo que la otra parte le está informando, le está solicitando y le está aprobando. Y eso es lo importante y que se ha debatido mucho. Que, bueno, dejemos que sea el expediente porque solamente es un expediente, no hay esa intermediación, no hay esa comunicación entre las personas que están conociendo del expediente y el contribuyente, sino que además, pues, solamente es documental. Es muy importante también que dentro de todo ese procedimiento administrativo es documental. También cuando nosotros presentamos la demanda, la contencioso administrativo en los órganos jurisdiccionales es documental. O sea, ahí no hay prueba de expertos, pero documental. No existen otro tipo de pruebas como por ejemplo en lo civil, en lo laboral, en lo penal, sino que acá es bastante restringido. Solamente es el expediente. Héctor Villegas, que es uno de los más grandes estudiosos que hay en materia administrativa tributaria, dice lo siguiente. Él dice que se trata de un proceso de partes y no un proceso absolutamente oficioso, o sea, el contencioso administrativo. Pero ello, dice él, no significa que se trate de un procedimiento dispositivo semejante al civil o las particularidades de la obligación tributaria. Requieren que la dirección y el impulso del procedimiento estén a cargo del órgano jurisdiccional con amplia libertad de apreciación, aún apartándose de lo alejado por las partes. Héctor Villegas es uno de los más grandes tratadistas en materia administrativa tributaria. Y él dice que es cierto, es un proceso de partes. Por una parte está el contribuyente y por otra parte está la Superintendencia de Administración Tributaria. Dice él que no es absolutamente oficioso porque nosotros tenemos que presentar la demanda ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no va a conocer oficiosamente nuestra demanda si nosotros no la presentamos. Tenemos que plantear la demanda en forma rogada y en la misma demanda de lo contencioso administrativo son muy especiales las demandas de lo contencioso administrativo. Dentro de la demanda de lo contencioso administrativo se va a plantear todos los agravios que asume el contribuyente, la Superintendencia de Administración Tributaria ha llevado a cabo dentro del procedimiento, pero además hay un periodo de prueba y el contribuyente tiene que presentar sus pruebas. El órgano jurisdiccional, o sea, la sala de lo contencioso administrativo, va a abrir a prueba en algún momento este proceso contencioso administrativo. No es un procedimiento dispositivo semejante al civil, dice Héctor Villegas, si es así, no es como el civil, que en el civil absolutamente todo es rogado. O sea, si en el área civil no se presenta una de las partes a solicitar que se abra a prueba, no se va a abrir a prueba.
Si no se presentan las partes a solicitar absolutamente todo lo que es el proceso civil, pues no va a pasar nada, se va a quedar ahí. Tienen que presentarse las partes a rogar que siga su diligenciamiento el proceso civil. En lo contencioso administrativo, no. Aquí es una situación mixta, podríamos decir, porque la sala va a conocer y de una vez va a emitir sus resoluciones. O sea, no va a esperar que el contribuyente venga a solicitarle que se abra a prueba o que se dicten diligencias para mejor resolver. No va a esperar. Va a considerar en qué momento va a abrir a prueba, va a considerar si necesita de diligencias para mejor resolver o si no necesita de diligencias para mejor resolver, pero no es rogado, no se le tiene que pedir, y a eso se refiere Héctor Villegas cuando dice que no es absolutamente oficioso, pero tampoco es dispositivo como el civil, en el que todo se tiene que rogar. ¿Por qué? Por esas particularidades que nos dice Villegas de la obligación que estamos discutiendo, porque ahí lo que se está discutiendo es si existe o no existe esa obligación de pagar los impuestos. ¿Hasta cuándo es esa obligación? ¿Hasta cuánto es esa obligación? Por lo tanto, pues naturalmente por esas particularidades de que el contribuyente dice que no es todo lo que le están cobrando y la SAT le está diciendo que es más de lo que el contribuyente asume, esas particularidades que estamos hablando de obligaciones que dan como resultado el pago de una deuda tributaria, adhiriéndole a esta los intereses, la mora y la multa, pues naturalmente estamos hablando de una situación diferente a lo civil, diferente a lo laboral. Dice Héctor Villegas que requieren de la dirección y el impulso del procedimiento que estén a cargo de un órgano jurisdiccional, naturalmente, las salas de lo contencioso administrativo. Pero él argumenta lo siguiente también, con amplia libertad de apreciación. Y eso es lo más importante, que las salas de lo contencioso administrativo tienen que tener una libertad de apreciación de las pruebas, de los argumentos que se plantearon en la demanda, de ahí lo complejo, lo delicado que es plantear una demanda de lo contencioso administrativo. Lo mínimo que tiene una demanda de lo contencioso administrativo en páginas son 40, en hojas son 20, lo mínimo. ¿Por qué? Porque cuando se plantea una demanda de lo contencioso administrativo, se va a argumentar por qué se dice que tiene la razón, pero además tiene una parte técnica que es el cálculo, la determinación de por qué decimos que no es esto el impuesto que tenemos que pagar, pero además tiene una parte muy importante que es doctrinaria. O sea, se hace mucho uso de la doctrina y también de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. De ahí la importancia de tener el conocimiento suficiente para plantear una demanda a lo contencioso administrativo y que, número uno, tengamos la seguridad de que tenemos la razón. Y número dos, que lo vamos a plantear de tal forma, ¿no?, que el magistrado ponente que va a tener nuestro expediente en la sala de lo contencioso administrativo va a lograr apreciar lo que le trasladamos de parte del contribuyente. O sea que le tenemos que explicar muy bien. Y nuestros argumentos deben ir de la mano de las teorías, de la doctrina y de las resoluciones de la sala de la Corte de Constitucionalidad para que pueda el magistrado conocer muy bien, determinar. Y como lo dice el maestro Villegas, aún apartándose de lo alegado por las partes, el magistrado va a lograr apreciar que la lectura de nuestra demanda en lo contencioso administrativo y
después de la vista donde nosotros vamos a argumentar aún más con base, sin alejarnos de nuestra demanda, de ahí la importancia de la demanda, que no nos podemos separar de nuestra demanda, o sea, no podemos plantear más elementos de apreciación que no sean los mismos, pero más explicados, con más teoría y con más resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. O sea, le tenemos que dar suficientes elementos al magistrado para que el magistrado pueda analizar perfectamente bien y ver más allá incluso de lo que dice la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque va a emitir una resolución. Y esa resolución va a afectar los derechos de los ciudadanos en materia tributaria. Por lo tanto, estas demandas de lo contencioso administrativo, el abogado que va a trabajar esa demanda tiene que tener muy claro cuáles son los derechos del contribuyente que se han visto afectados, lesionados o violentados por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Estamos ante una situación realmente muy importante, muy rica, que no es un proceso como, por ejemplo, el penal, el civil, el laboral. No, acá estamos ante una situación en la que tenemos que hacer uso de todo el conocimiento que tengamos, no solamente del área tributaria, sino que el área constitucional, porque hay derechos que se han visto violentados de los contribuyentes y tenemos nosotros en nuestra argumentación que plantear qué derechos pudieron haber sido violados por la resolución administrativa de la Superintendencia de Administración Tributaria. El proceso contencioso administrativo tributario tiene características muy específicas de él. La primera es que para interponerlo se tuvo que haber agotado la vía administrativa por acción o por omisión. ¿Por qué decimos por omisión? Aquí estamos ante una situación muy especial. Cuando nos notifican la resolución de la SAT en la que se están determinando los ajustes y derivado de los ajustes, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar de impuestos? Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de los ajustes, el contribuyente no plantea el recurso de revocatoria, tiene 30 días para plantear el contencioso administrativo. Por eso dice, se debe agotar la vía administrativa por acción u omisión. Por acción, cuando se plantea el recurso de revocatoria. Por omisión, cuando no se planteó por cualquier circunstancia el recurso de revocatoria, igual el contribuyente tiene el derecho de plantear el contencioso administrativo. El que no haya planteado el recurso de revocatoria no quiere decir que no se haya agotado la vía administrativa, como lo dice la teoría por acción o por omisión. Igual la vía administrativa ya se agotó porque ya pasaron los 10 días y no se planteó el recurso de revocatoria. Se planteó el recurso de revocatoria, la respuesta fue negativa o parcialmente negativa, pues entonces naturalmente ya se agotó la vía administrativa. O sea, se puede agotar por acción o por omisión. También dice que jurisdiccionalmente se conoce en única instancia. Eso ya lo hablamos y es bastante relevante que nosotros sepamos que hay una única instancia y es la segunda instancia en la que una sala de lo contencioso administrativo va a conocer, una sala jurisdiccional. A diferencia, por ejemplo, de civil, que hay paz civil, hay primera instancia civil, hay segunda instancia civil. En materia administrativa tributaria no hay paz, no hay primera instancia, sino que de una vez segunda instancia. Otra característica es que contra esa resolución en el que se pone fin al proceso contencioso administrativo, procede el recurso de casación. Y esto es bien importante. Fíjese que hasta hace aproximadamente unos 10 años,
la única parte que planteaba la casación era el contribuyente, cuando la resolución de la sala era negativa. Pero de alguna manera descubrieron los señores de la SAT que la SAT también puede plantear la casación, porque la Constitución establece que contra la resolución de lo contencioso administrativo procede el recurso de casación. También la SAT plantea la casación. O sea que no termina ahí. Si la sala de lo contencioso administrativo en su resolución establece que el contribuyente tenía la razón, la SAT plantea la casación. Ahora, si es al contrario, pues siempre el contribuyente ha tenido a su favor que puede plantear la casación, pero hoy la SAT también plantea casación cuando pierde un caso dentro de lo contencioso administrativo. Otro elemento, otra característica muy especial que hasta hace 10 años no era utilizada por la SAT es que contra la sentencia de casación se puede interponer el amparo. Si ustedes entran a la página de la Corte de Constitucionalidad, pues hay tantos amparos en materia tributaria interpuestos por los contribuyentes como por la SAT. O sea, la SAT ya no se quedó simplemente con la resolución de lo contencioso administrativo, sino que plantea la casación y plantea el amparo. Entonces, ¿qué sucede? Que se va alargando el proceso. Ya no es una única instancia, ya esa única instancia es revisada en la casación y es revisada también en el amparo. Que se alarga el proceso. Si la SAT lo pierde o si la SAT lo gana, si el contribuyente lo pierde o si el contribuyente gana. O sea que aquí la resolución de la sala de lo contencioso es la base para que la Corte Suprema de Justicia, por medio de el órgano que va a conocer de la casación, que es la Cámara Civil, la que conoce de casación en materia administrativa tributaria, establezca los agravios. Y posteriormente la Corte de Constitucionalidad incluso tiene ya tiene determinado qué dirección va a conocer todo lo que es en materia tributaria, derivado de todo lo que ha crecido, movimiento jurisdiccional en materia administrativa tributaria. En México no se conoce el contencioso administrativo separado del amparo. En la misma ley de amparo está de amparo y de lo contencioso administrativo. Acá no conocemos el amparo más que como constitucionalidad y amparo. Allá no. Allá el amparo está dentro, perdón, el contencioso administrativo está al igual que el amparo. O sea, que esto contencioso administrativo es muy importante, no solamente en Guatemala, a nivel mundial. El contencioso administrativo es tal vez uno de los órganos jurisdiccionales más importantes que hay por todo lo que conocen y tan importantes que en México surge junto con el amparo y es parte del amparo. Para interponer el recurso, el contencioso administrativo debe existir una litis. Naturalmente, ya la litis surgió porque la SAT está cobrando algo que no debió de haber cobrado, ya sea porque el incumplimiento de obligaciones materiales o formales, dice, pues hay una litis entre el contribuyente y el tributa o la Superintendencia de Administración Tributaria. En Guatemala, y esto es bien interesante, la ley de lo contencioso administrativo establece que para interponer el contencioso administrativo son 3 meses. Y así se aplicó durante muchísimos años en materia tributaria. En una de las reformas al Código Tributario, modificó el legislador el Código Tributario y redujo para lo contencioso administrativo tributario a 30 días. Muchas veces se ha perdido el contencioso administrativo, no porque no tuviera suficientes pruebas ni argumentos del contribuyente, sino que porque no se leyó detenidamente el Código Tributario. Y muchos abogados, cuando están iniciando en materia administrativa tributaria, conocen de lo contencioso administrativo, civil, penal, laboral, no han desmenuzado de esa forma, no han
dividido de esa forma el Código Tributario, no saben que en materia tributaria son 30 días hábiles. A nuestro criterio, aquí hay una violación al principio de igualdad, porque para todo el contencioso administrativo son 3 meses, pero en materia tributaria nos reducen a 30 días hábiles. O sea, pues aquí hay mucho por discutir. Y bonito trabajo de tesis podría ser uno en este sentido. Otra característica es si existieran errores subsanales. La sala va a emitir una resolución y va a darle un plazo de 5 días al contribuyente para que subsane los errores. Esto es muy importante en materia administrativa y materia administrativa tributaria más, porque no se rechaza de oficio, sino que si la sala considera que el error es subsanable, da tiempo para que lo subsane, 5 días para que lo subsane. Ahora, si considera que el error no es subsanable, porque, por ejemplo, escribió mal el nombre del contribuyente, entonces es otra persona. Ahí ya no se puede subsanar. Pero si la sala considera que el error es subsanable, le fija 5 plazos, lo puede subsanar y continúa el procedimiento contencioso administrativo tributario. La naturaleza, ya lo dijimos anteriormente, es una única instancia. Y lo interesante es que surge de la misma Constitución. O sea, el contencioso administrativo no es dentro de la legislación ordinaria, pero está desarrollando lo que establece el artículo 221 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: el tribunal, y fíjense que en la Constitución no le llaman sala, le llaman tribunal de lo contencioso administrativo, porque es un tribunal colegiado en el que 3 magistrados van a conocer. Dice que su función es controlar la juridicidad de la administración pública. O sea, va a revisar todos los actos que se dieron dentro del procedimiento administrativo y va a determinar si se faltó o no dentro del procedimiento contencioso administrativo de garantías formales, garantías materiales, garantías constitucionales dentro de todo el procedimiento administrativo tributario. O sea que no es algo tan sencillo como solamente revisar una primera instancia, no, va a revisar todo el procedimiento desde que inicia el procedimiento hasta que el procedimiento termina. La función es conocer esos actos o resoluciones de la administración, de las entidades descentralizadas, autónomas del Estado, así como los casos de controversia derivados de contratos y concesiones administrativas. Así de amplio es el espectro del contencioso administrativo. Acá estamos analizando el contencioso administrativo en materia tributaria, pero va mucho más allá. También el ICS, o sea, todas las instituciones de la administración pública, incluyendo la Superintendencia de Administración Tributaria, están sujetos a la revisión de la juridicidad de todos los actos derivado de un mandato constitucional dentro del artículo 221 de la Constitución Política de la República. O sea, no estamos hablando de un proceso común, no estamos hablando de algo corriente de todos los días, no, estamos hablando que se va a revisar todo lo que sucedió dentro del procedimiento administrativo y lo va a revisar un órgano jurisdiccional colegiado compuesto por 3 magistrados que tienen, y esto en las modificaciones a la Constitución, le eliminaron esta parte donde tenían que ser los magistrados expertos en la materia. O sea, que no podía ser un magistrado que tuviera una carrera judicial dentro de lo civil, conocer el contencioso administrativo en materia tributaria, pero que tenía que ser un magistrado que tuviera experiencia en lo tributario
o en lo administrativo, en las salas de lo contencioso administrativo común, y en lo tributario, que tuvieran que tener ese conocimiento. Hasta hace algunos años era totalmente, no se podía dejar de conocer que el magistrado que fuera a conocer en la sala de lo contencioso administrativo no tuviera esa expertise de lo que le tocaba conocer. O sea, tenían que ser doctos en el tema. Hay varias clases de contencioso administrativo, que muchas veces, y más que todo en materia tributaria, se unen dentro del contencioso administrativo en materia tributaria. Primero tenemos un contencioso de jurisdicción plena. Se le llama de jurisdicción plena porque lo que vamos a solicitar es que la sala compruebe si hay un derecho subjetivo o no de la persona que está accionando. O sea, quien está planteando la demanda de lo contencioso administrativo tiene un derecho subjetivo. No tengo que pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque no es legal que lo pague, porque tengo las pruebas suficientes de que no tengo que pagar este impuesto que me está cobrando la SAT. Ese es mi derecho subjetivo. De mi análisis, yo concluyo que no debo de pagarlo, que pagarlo es faltar a la justicia. Por eso necesito que expertos me ayuden en este camino que voy a recorrer, porque yo tengo todos los documentos, tengo los vouchers, tengo toda la información de que no tengo que pagar ese impuesto y que pagué el impuesto conforme a derecho. Pero alguien se lo tiene que traducir a los magistrados para que ellos sepan que este derecho subjetivo mío de no pagar el impuesto se lo puedo probar, pero se lo puedo probar fehacientemente para que no haya duda. O el mismo magistrado tiene que tener ese conocimiento de ver más allá de lo que en palabras le dijo el contribuyente. Está el contencioso de anulación. Regularmente, todas esas acciones contencioso administrativo, lo que persigue es que se revise la juridicidad de todos los actos de la administración pública, más que todo en materia tributaria, para establecer si atendieron al principio de legalidad, si fueron legales o no fueron legales, y que esa resolución que va a dictar la sala de lo contencioso administrativo puede anular, y créame que hay suficiente jurisprudencia en ese sentido, en que las salas han anulado todo lo que la Superintendencia de Administración Tributaria ha conocido. ¿Por qué? Porque se han violado derechos de los contribuyentes. Las salas de lo contencioso administrativo en Guatemala funcionan muy bien y son bastante objetivas y además aplican la justicia. También están los contenciosos de interpretación. Vamos a plantear el contencioso administrativo y le vamos a demostrar a los magistrados de la sala que tenemos la razón y que en este recorrido de la vía administrativa hubieron situaciones que no se resolvieron, que nosotros solicitamos como contribuyentes y no se resolvieron, o que hubieron resoluciones que eran ambiguas, oscuras, y la SAT se mantuvo dentro de su posición. Por lo tanto, le vamos a demostrar al magistrado que teníamos la razón. De ahí la importancia del planteamiento de la demanda de lo contencioso administrativo, porque le vamos a demostrar al magistrado que tenemos la razón, y de ahí nuestros argumentos él los debe conocer e interpretar. Y el de represión, que va encaminado, dice, a resolver en la vía jurisdiccional la no aplicación de las sanciones. Naturalmente, nosotros perseguimos no solamente que no se pague el tributo, porque no es justo, no porque no lo debamos de pagar, sino no lo debemos de pagar porque no es justo. Diferente es cuando la SAT tiene suficientes elementos para decir, no, señores, tienen que pagarlo. Pero sí es injusto.
no se debió de haber pagado, es a la contencioso de represión. Estamos pidiendo que no se nos apliquen tampoco las sanciones porque no hubieron infracciones. Recordemos que en materia administrativa tributaria son infracciones los que se dan por parte del contribuyente y la SAT sanciona por medio de las multas. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a los magistrados, que no se nos aplique tampoco las sanciones porque no hubieron infracciones. Dentro de todo lo que es el procedimiento contencioso administrativo, naturalmente también existen las excepciones. Ustedes ya dentro del estudio que han llevado a cabo saben que en todo proceso jurisdiccional un medio de defensa es la excepción. Planteamos excepción porque consideramos que no se nos debe de aplicar. Esta norma no está bien aplicada. ¿Por qué? Porque aquí hay una debilidad y por eso vamos a plantear una excepción. En materia contencioso administrativa también se aplican las excepciones. Ahí están los dos tipos de excepciones. Las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias, y al igual que en todos los demás procesos jurisdiccionales, civil, penal, laboral, familia, hay excepciones también. En el contencioso administrativo nosotros también tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria puede hacer uso de las excepciones. El contribuyente en algún momento también puede hacer uso de las excepciones. Es el magistrado, o sea, el magistrado ponente y el órgano colegiado, que es la sala del contencioso administrativo, la que va a conocer de las excepciones. Al igual que las excepciones en materia civil, en materia penal, laboral, familia, también en lo contencioso administrativo, también podemos, la Superintendencia de Administración Tributaria no solo puede, sino que hace uso de las excepciones como una forma de terminar el proceso o como una forma de defensa. Acá también se plantean las excepciones previas, al igual que en materia civil. Están las previas de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería. La SAT hace uso de ese derecho para plantear las excepciones. Y de ahí la importancia que cuando planteamos la demanda de lo contencioso administrativo, esta demanda vaya con todos los elementos necesarios en cuanto, uno, la técnica. La técnica no solamente en el memorial, sino que la técnica de si paga o no paga el impuesto, cuánto tiene que pagar, si le están cobrando más, si no tenía que haber pagado. Esa técnica que es puramente tributaria. También la parte argumentativa, que tiene que estar muy bien argumentada. La parte doctrinaria y jurisdiccional o constitucional, y lo de suma importancia, que es el fundamento, el fundamento de derecho. ¿Para qué? Para que la SAT no pueda plantear, si nosotros estamos seguros que el contribuyente tiene la razón, la SAT no pueda plantear ninguna de estas excepciones. Créanme que es muy importante el planteamiento muy bien ajustado de nuestra demanda de lo contencioso administrativo, porque de un planteamiento equivocado, una demanda mal planteada, pues naturalmente la SAT va a hacer, por medio de su departamento jurídico, va a analizar perfectamente bien la demanda y se le puede aplicar la excepción de demanda defectuosa, lo va a hacer. Si puede plantear la excepción de falta de capacidad legal, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere dar por terminado el proceso. De ahí la importancia que, uno, estudiemos bien el caso. Dos, leamos muy bien todo el expediente. O sea, no es que solamente nos venga a contar el contribuyente, fíjese que me están cobrando esto y solamente nos traiga una resolución. No, tenemos que pedirle todo el expediente.
analizar cada una de las partes del expediente, porque va a ser muy estudiada esta demanda y puede plantear cualquiera de estas excepciones. Por ejemplo, falta de personería. ¿Por qué? Porque el nombramiento de representante legal está vencido. Se terminó. Ya no podemos hacer nada. Y está muy bien planteada nuestra demanda, lo contencioso administrativo, pero se cometió un error. Ese es un lujo que no nos podemos dar en ninguna área del derecho, en todo lo que es el proceso, todos los procesos en cualquiera de los ámbitos del derecho, no es un lujo que ningún abogado se puede dar. ¿Por qué? Porque le está fallando a su cliente y le está fallando a la sociedad. Por lo tanto, debe muy bien analizar cuáles son los documentos que tiene para que la SAT, que va a ser muy acuciosa en este sentido, pueda plantear cualquiera de estas excepciones. Y créame que lo hace. Lo primero que hacen es analizar la demanda y saber si pueden plantear una una excepción, y van a plantear la excepción, porque ellos no quieren que continúe el proceso. Y más aún cuando se dan cuenta de la lectura que tal vez el contribuyente tiene la razón y que el órgano jurisdiccional le va a dar la razón, no van a tratar de que el proceso no continúe. Por lo tanto, la gran importancia es que analicemos bien, no solamente las cuestiones de fondo, si vamos a ganar o no, sino que también las cuestiones de forma, las formalidades que muchas veces en las carreras no se analizan lo suficientemente. Hay que analizarlas muy bien porque la SAT es muy acuciosa en ese sentido. La caducidad, la prescripción también la puede plantear la Superintendencia de Administración Tributaria, cosa juzgada y transacción. Pero transacción porque ellos ya ganaron prácticamente. En la prescripción, si nosotros no planteamos dentro de los 30 días hábiles, vamos a analizar que nosotros utilizamos como base la ley de lo contencioso administrativo. Lo planteamos dentro de los 3 meses. Prescribió nuestro derecho. O sea, todas esas situaciones, conocer muy bien el código tributario, sí, nos vamos a dedicar a esto, o si este caso pertenece a lo tributario, estudiar muy bien, no solamente las leyes, que es la parte técnica de la demanda, sino que las leyes tributarias, sino que también el código tributario y la ley de lo contencioso administrativo, desprender las dos normas, saber cuándo voy a aplicar la ley de lo contencioso administrativo y cuándo tengo que aplicar el código tributario, porque ahí hay un híbrido en el que se va a utilizar la ley de lo contencioso administrativo y se va a utilizar también el código tributario. Y de ahí es sumamente importante. Otra situación es la caducidad. Recordemos que la caducidad de instancia la puede plantear la SAT si pasa un determinado tiempo y el actor haya dejado muerto prácticamente el expediente. El proceso lo dejó, ya no se preocupó. Entonces ve la SAT que van pasando, recordemos que en segunda instancia son 3 meses nada más. Y utilizan esa segunda instancia, los 3 meses. Si dentro de 3 meses no ha habido movimiento dentro del expediente, la SAT muy bien puede plantear la caducidad de instancia. O sea, es muy importante, es muy bonito, pero requiere de tenemos que tener nosotros mucha acuciosidad, pero además estar conscientes de que tenemos este proceso, qué es lo que puede pasar y qué es lo que no debemos dejar que pase. Y el tiempo es importantísimo. Vamos a hablar un poco de la prueba, porque recordemos que como estamos hablando de un proceso en la que el expediente es todo, en un proceso en el que no vamos a tener nosotros tampoco oportunidad de plantear alegatos orales, como por ejemplo se da en lo civil, se da en lo penal, más que todo se da en lo laboral. En el contencioso administrativo no hay oralidad en ninguna de las partes del contencioso administrativo. Todas esas partes en las que se encuentra dividido, no hay oralidad. Por lo tanto, todo es por escrito.
Y de ahí la importancia de la prueba que vamos a presentar nosotros. ¿Con qué prueba contamos? Contamos con estas facturas, contamos con los cheques, contamos con los vouchers, contamos con los libros de contabilidad, contamos con no solo los libros de compras y ventas, contamos con la información de terceros que son los que nos compran o los que nos venden, contamos también con la prueba de expertos, que es muy importante. Y acá la prueba de expertos puede ser incluso un dictamen de un ingeniero dependiendo del caso concreto de que se trate. Más que todo se utilizan la prueba de expertos de contadores públicos y auditores, porque recordemos que aquí quienes trabajamos somos los abogados, pero nos unimos mucho con los contadores públicos y auditores para plantear el contencioso administrativo. Por lo tanto, esa prueba de expertos es muy importante dentro de lo contencioso administrativo, la prueba de expertos que vienen siendo los auditores, los contadores públicos, también los ingenieros químicos, o dependiendo del caso concreto de que se trate, podemos nosotros auxiliarnos de muchos expertos. Lo importante acá en relación a la prueba es saber cómo vamos a probar nosotros que tenemos la razón en nuestra petición. O sea, no estamos accionando porque sabemos que el contribuyente tiene la razón. Nosotros como abogado le estamos auxiliando, pero tenemos que contar y analizar todos los medios de prueba que nosotros podamos presentar. No es solamente las facturas, no se trata solamente de facturas. Se trata también de libros de contabilidad, pero también se trata de pruebas de expertos, todas las pruebas científicas, en los medios científicos de pruebas son aquí también muy importantes por la materia que estamos nosotros litigando, que es el contencioso administrativo en materia tributaria. Los magistrados van a recepcionar esas pruebas, las van a analizar objetivamente y van a emitir posteriormente una resolución, pero mientras mejores pruebas presentemos nosotros, tenemos más oportunidad de que nuestro contribuyente gane su proceso. Importante, en el área laboral, la carga de la prueba la tiene el patrono. Lo hemos aprendido nosotros. La carga de la prueba la tiene el patrono. En materia, en lo contencioso administrativo tributario, la carga de la prueba la tiene el contribuyente. La SAT no tiene nada que probar y no prueba nada. La SAT simple y sencillamente manda sus actuaciones. La sala de lo contencioso administrativo revisa las actuaciones para determinar si tuvo razón o no. Si la juridicidad de todas sus actuaciones fueron aplicadas a la, si hubo juridicidad, si se aplicaron a derecho. El que tiene que probar que la SAT emitió una resolución contraria a derecho es el contribuyente. Por lo tanto, la carga de la prueba, toda la carga de la prueba dentro de este expediente la tiene el contribuyente, no la SAT. Importante, ¿por qué? Aquí hay dos partes. Está la SAT y está el contribuyente. La SAT tiene todos los elementos a su alcance. Tiene todo el Tribunal Administrativo Tributario conociendo de este caso, de la primera instancia, de la fase administrativa. Ya ha analizado el expediente ha ido y venido dentro de la SAT. El contribuyente está afuera esperando nada más. ¿Cuál es la resolución del Tribunal Administrativo Tributario en relación al recurso de revocatoria para plantear su contencioso administrativo, si así es? Porque en algunas veces que el tributa ha declarado con lugar el recurso de revocatoria, pues ahí se terminó, ya no hay más, no hay quien pelee más esta situación. Ahora, cuando el tributa declara sin lugar el recurso de revocatoria,
Pues la parte interesada en que un órgano jurisdiccional conozca nuestro caso y objetivamente resuelva es el contribuyente. Por lo tanto, es la parte interesada que se conozca fuera del ámbito de la SAT, en nuestro caso, y por lo tanto también es el contribuyente el que tiene la carga de la prueba porque es el que tiene el interés. Contencioso administrativo, ya lo vimos, características, además de las antes mencionadas, única instancia, se tienen que agotar, los procedimientos administrativos previos. Se diligencia a la sala de lo contencioso administrativo, no hay otro lugar donde se puede hacer. La resolución administrativa tiene que haber causado estado. Son controvertidos, claro que son controvertidos, porque hay dos partes en conflicto. Por una parte está la SAT, y por otra parte está el contribuyente, quienes van a argumentar, en su momento la SAT también va a argumentar que el contribuyente no tiene la razón. El plazo, ya lo dijimos, es de 30 días. Perdón. Para eso tuvieron que existir previamente un procedimiento administrativo y a utilizar todos los recursos administrativos. Estos recursos administrativos previos que el órgano jurisdiccional, o sea, la sala de lo contencioso administrativo, va a conocer posteriormente y va a analizar la juridicidad de los mismos, tienen que cumplir con ciertos principios elementales que en la práctica en Guatemala no siempre se cumplen. Uno de estos principios es el de la legalidad objetiva. En eso nos tienen en deuda los señores del tributa, porque esa legalidad objetiva no se aplica como se debería aplicar en el Tribunal Administrativo Tributario. Siempre se ha reclamado, hemos reclamado que no exista un órgano administrativo independiente de la SAT, fuera de la SAT, que conozca de todo el procedimiento administrativo tributario. ¿Por qué? Porque entonces se pierde esa legalidad objetiva, porque es parte de la misma SAT quien está conociendo. ¿Quién elige a los personeros del tributa? El directorio de la SAT. Es parte entonces de todo el engranaje de la SAT. Si ustedes leen la ley orgánica de la SAT, dentro de los órganos de la SAT están el directorio y después está el tributa, o sea, es parte de. Aquí se pierde entonces esta legalidad objetiva, que es uno de los principios esenciales para conocer los recursos administrativos previos al contencioso administrativo. El principio de oficialidad. Si no planteamos el recurso revocatorio, pues naturalmente el tributa no tiene nada que conocer. Nos vamos de una vez a el contencioso administrativo. Ese principio de oficialidad se da solamente cuando nosotros planteamos el recurso revocatoria, nulidad, enmienda al procedimiento, cualquier medio de defensa que nosotros practicamos en materia administrativa. El principio de la verdad material también en eso nos tienen en deuda, porque este principio de la verdad material establece que esa autoridad, que es el tributa, debe contar con todos los elementos, no solamente lo que le haya presentado el contribuyente, sino que investigar antes de emitir esa resolución, porque esa resolución va a ser después cuestionada en cuanto a su juridicidad en el proceso contencioso administrativo tributario. De ahí la importancia que se cumplan con todos estos principios dentro del procedimiento administrativo que se da en la SAT. Tiene que cumplirse con estos principios para evitar mayores gastos, no solamente a la administración pública, sino que al contribuyente. Y el último principio, que es el de informalidad, eso ya saben ustedes que aunque no se plantee que es un recurso de revocatoria, la SAT lo debe, el tributa especialmente lo debe tomar como una revocatoria, o sea que dentro del recurso de revocatoria, que es
cuando se plantean los primeros medios de defensa, primero, no se necesita del auxilio de abogado. ¿Qué significa esto? Que ustedes ya pueden plantear el recurso de revocatoria porque no se necesita el auxilio de abogado y puede firmar un tercero a ruego del contribuyente, o sea, ni siquiera tiene que firmar el contribuyente. Ese principio de informalidad incluso ha sido discutido en la Corte de Constitucionalidad porque la SAT ha argumentado que tiene que firmarlo el contribuyente. Y no, si usted lee en el Código Tributario, cuando nos da todos los elementos del recurso de revocatoria, del memorial de recurso de revocatoria, dice que lo puede firmar cualquiera. O sea, ahí llega la informalidad que incluso la SAT ha discutido ante la Corte de Constitucionalidad. El principio del debido proceso, que es elemental, no solamente en materia jurisdiccional, también en materia administrativa, que significa que tiene que ser tramitado y resuelto por autoridad competente. Autoridad competente por mandato legal es el tributa, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo algunos o no estemos de acuerdo, creamos que se debe crear un órgano independiente, autónomo totalmente de la SAT y de todos los órganos, o sea, se debe ser más independiente. Legalmente es el tributario que debe conocer, por lo tanto, es el órgano competente. Que se otorga al particular la oportunidad de formular agravios, en el memorial se formulan los agravios. Que se le permita ofrecer pruebas, sí, se permite dentro del procedimiento administrativo previo rendir las pruebas. Que se deje constancia por escrito de todas las actuaciones, claro, naturalmente. Que sea ágil sin trámites que dificulten su desarrollo, lo es. Que el particular conozca todas las actuaciones administrativas, tiene derecho a conocerlo. O sea, que le den la información es otra situación muy independiente, que se funde y motive la resolución. Miren, jóvenes, pareciera que estamos hablando de lo mismo siempre, que estamos hablando ya de lo que conocimos en civil, laboral, en penal. Pero aquí es muy importante esto, porque desde que se cumpla con todo este debido proceso, que no se haya cumplido por parte de la SAT, depende la resolución que después va a emitir la Sala de lo Contencioso Administrativo. Importantísima esta última parte, que se funde y motive la resolución. Fíjese que solamente con esta parte que haga falta, nosotros tenemos elementos suficientes para que la Sala de lo Contencioso Administrativo le dé la razón al contribuyente. ¿Por qué? Es elemental, básico, que una resolución de la SAT esté fundada y motivada. Quiere decir que cuando se establece cuáles son los motivos por los cuales se emitió la resolución, estos motivos concuerden con la fundamentación en ley, en qué leyes se basó para emitir esa resolución. No puede emitir una resolución con fundamentos que estén desligados de la motivación. Esto es un tema muy interesante que da para mucho que hablar dentro de una plática, la importancia de la fundamentación y la motivación. Esto va a ser revisado por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Si nosotros encontramos que en la resolución que nos lleva el contribuyente no está fundamentada o no está motivada, ahí nosotros tenemos ya elementos suficientes para plantear nuestra demanda en lo contencioso administrativo. De ahí la importancia que se cumplan con todos estos principios que son parte del debido proceso. Que se han podido rendir las pruebas, que se deje constancia, o sea, que esté el expediente completo, que no falte nada dentro del expediente, pero importantísimo, fundamental, es la fundamentación y la motivación en la resolución. Vamos a analizar acá este cuadro, que es el procedimiento contencioso administrativo. Ya tenemos nosotros todo el bagaje de lo que hemos estado hablando. Ya nos toca el proceso. ¿Cuántos días tenemos? 30 días. ¿Qué vamos a hacer en esos 30 días? Vamos a analizar las resoluciones de la SAT. Todas estuvieron fundamentadas, todas estuvieron motivadas.
Está el expediente, todo todas las actas quedaron por escrito. Se le dio el tiempo al contribuyente para que presentara sus medios de prueba, tuvo tiempo para plantear sus medios de prueba, o sea, se cumplió con todo. Con todo, con el contribuyente que sea analizado la verdad material, o sea, los hechos y actos como realmente sucedieron, todo eso nos va a servir a nosotros para, en estos 30 días, después que nos denegaron el recurso de revocatoria, porque pasaron los 10 días para plantear el recurso de revocatoria y no se planteó, 30 días hábiles para nosotros plantear una buena demanda de lo contencioso administrativo. Encontró la sala que habían faltas que eran subsanables. Nos va a dejar a nosotros esos 5 días para que subsanemos los errores. Pide los antecedentes a la SAT. En estos 5 días en los que la Sara pide los antecedentes a la SAT puede plantear sus excepciones y plantea cualquier tipo de excepción. Es increíble el tipo de excepciones que puede plantear la SAT. Para cerrar la plática, les traigo un ejemplo de una excepción planteada por la SAT que no se le encontró ni pie ni cabeza. Sin embargo, la sala le dio trámite a esa excepción. O sea, en esos 5 días manda el expediente o puede plantear sus excepciones. 3 días después de vencido el plazo, haya mandado o no haya mandado la SAT el expediente, se tiene que admitir para su trámite la demanda de lo contencioso administrativo y se va a emplazar a los sujetos procesales, o sea, al contribuyente y también a la Superintendencia de Administración Tributaria. La misma ley de lo contencioso administrativo establece en su artículo 34 que el actor, o sea, en este caso el contribuyente, puede pedir providencias precautorias. Pero también dice que el tribunal resolverá discrecionalmente. Le podemos nosotros pedir a la sala que embarque las cuentas de la SAT, pero no lo va a hacer. O sea, se puede pedir, pero este artículo no siempre ha sido bien utilizado y es difícil que al final la sala nos resuelva favorablemente porque recordemos que estamos peleando contra toda la institucionalidad, no es solamente ante otro actor como en lo civil o lo laboral. La SAT, en este caso, puede contestar la demanda en forma negativa, positiva, reconvenir, se puede ganar. Nada de esto va a suceder, solo lo puede contestar en sentido negativo. Eso está escrito en piedra en la SAT, nunca van a aceptar así, cometimos un error, por lo tanto, vamos a aceptar la demanda que nos están planteando, no siempre va a contestar en forma negativa. Difícil que contrademanda que reconvenga también es difícil, no lo va a hacer, pero sí va a contestar en sentido negativo. Los 5 días de las excepciones, contestada no la reconvención, naturalmente la SAT planteó también demandó al contribuyente, se tiene que abrir a prueba por 30 días. Si la cuestión es derecho, ¿cuál es la diferencia acá? Pueden haber cuestiones de hecho, cuestiones de derecho. Regularmente en el contencioso administrativo tributario son cuestiones de derecho. Está mal elaborado el ajuste, está mal planteado el ajuste, tenía que pagar menos impuesto o no tenía que pagar impuesto. Casi todas son de derecho, pero también podía ser de hecho. ¿Por qué? Porque me están demandando, porque me están cobrando, porque no cumplí con obligaciones formales, o sea, no presenté mis declaraciones y me están imponiendo una multa. Esas son cuestiones eminentemente formales. Podría darse, porque la SAT está tratando de encontrar dinero por todas partes y puede mandarle a cobrar al contribuyente de cualquier forma. Vencido el plazo de prueba, podrá señalar el día para la vista. No es rogado.
Todo esto lo hace el Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo sin necesidad que se les solicite. Ellos van dentro del expediente, van estableciendo sus plazos y los van aplicando todos sus plazos. Está a la vista. Nosotros agotamos la vista al contribuyente, también la SAT. El tribunal dicta sentencia. Esta sentencia puede ser que establezca la Sala de lo Contencioso Administrativo que no tenía razón el contribuyente, que tenía parcialmente la razón o que tenía toda la razón. Va a emitir siempre una sentencia. Cuando la sala emite la sentencia, todo certifica, si en el caso que sea negativa para el contribuyente, certifica la sentencia y es un título ejecutivo por parte de la SAT para plantear el económico coactivo. O sea, cobrar ya coactivamente al contribuyente el adeudo tributario. Pero recordemos que también tanto el contribuyente como la SAT pueden plantear la casación. Y acá entonces continúa el proceso, ya no se termina ahí. Depende de los dos actores que son la SAT o el contribuyente, si el proceso se termina en lo contencioso administrativo o continúa más allá y se va a casación y posteriormente amparo. Siempre que se va a casación, posteriormente se va a amparo, porque las dos partes no van a estar de acuerdo nunca cuando se planteó la casación. Si la planteó la casación el contribuyente y la Cámara no le da la razón al contribuyente, se va a ir a amparo. Si la sala al conocer le dio la razón al contribuyente y no a la SAT va a plantear el amparo. O sea que no se termina ahí. En caso se terminara ahí, no se plantee casación, esta resolución, esta sentencia de lo contencioso administrativo se convierte en título ejecutivo para posteriormente ser cobrado por la vía económico coactiva. Un ejemplo de respuesta de excepción. Fíjense, jóvenes, y por eso les mencionaba anteriormente, que la SAT plantea excepciones por cualquier cosa. En este caso, la SAT planteó una excepción por falta de personalidad. Estábamos en el año 2005. ¿Y cuál fue el argumento de la Superintendencia de Administración Tributaria para plantear la excepción de falta de personalidad? Que no se había dentro de la demanda de lo contencioso administrativa, no se había consignado el número de cédula del contribuyente. Pero ¿en dónde? ¿En qué? ¿Cuál fue la base legal? ¿En qué código o en qué ley, en qué norma se establece que cuando se plantea una demanda se tiene que poner el número de cédula de vecindad? En este caso estábamos en la vía administrativa. No se tenía que poner el número de cédula de vecindad. Sin embargo, la sala le dio trámite a la excepción de falta de personalidad por no haber consignado el número de la cédula de identificación del contribuyente. Naturalmente, la respuesta en base a las normas fue que no tenía que consignarse el número de cédula del contribuyente, por lo tanto, no tenía razón de ser la excepción de falta de personalidad. Cuando estábamos hablando de las excepciones, yo les comenté a ustedes que la SAT va a plantear excepciones, algo así como regar flores. Hay cualquier tipo de excepción que encuentre donde haya para ellos una debilidad. Tenemos que estar dispuestos a saber cómo planteamos nuestra demanda de lo contencioso administrativo para poder dar respuesta a esa excepción. En este caso, pues el conocimiento de la ley
nos sirvió para saber que no, esta excepción no tenía razón de ser. No tenían que pedir que se consignara el número de cédula del contribuyente porque no lo obliga la ley de lo contencioso administrativo, tampoco el Código Tributario. Sin embargo, pues se planteó la excepción de falta de personalidad porque decían que no era la persona. ¿Por qué? Porque no había consignado su número de cédula, cuando en materia tributaria lo que importa es el NIT. Pero además de que importa el NIT, no hay ninguna norma que obligue al contribuyente a que se identifique con número de cédula ni con el número del DPI, ahora que tenemos DPI, o sea, no existe. Esa excepción no tuvo razón de ser, sin embargo, no solamente fue presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino que también le dieron trámite. Eso fue lo peor, que la Sala le dio trámite a la excepción de falta de personalidad y tuvimos que demostrar que no existió esa falta de personalidad. Moraleja, tenemos que analizar muy bien nuestro memorial, el que vamos a presentar ante la sala. Por eso yo les he repetido, es importantísimo que esos 30 días analicemos todo el expediente, nos hagamos acompañar de la parte técnica, porque los abogados sabemos de leyes, los auditores, contadores públicos saben de números, y todos podemos formar un buen equipo, y el contribuyente que sabe qué fue lo que sucedió. La verdad material objetiva la tiene el contribuyente. Sabe si sucedió algo contrario a la ley y que puedan cobrarle, por lo tanto, un impuesto, puedan determinar otro tipo de impuesto o no. El que lo sabe es el contribuyente mejor que nadie. Entonces, este equipo que van a formar los tres tiene que establecer muy bien cómo se va a plantear la demanda de lo contencioso administrativo. No es una demanda sencilla, es un proceso sencillo, pero no es una demanda sencilla. Es una demanda en la que tenemos que poner todos nuestros sentidos, pero aparte de eso, nuestro conocimiento, pero adicional a eso, todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, toda la doctrina que tengamos a nuestro alcance, además de eso, toda la técnica de la que nosotros podemos hacernos valer. Es un tema muy interesante, es un tema a mi criterio y para mí muy apasionante. Espero que a ustedes les haya servido la plática del día de hoy y les doy las gracias por la invitación. A la licenciada también muchas gracias por la invitación y muy agradecida. Espero haber satisfecho las necesidades de ustedes. Muchas gracias, licenciada. Es para nosotros una gran honra haberla tenido a bien en nuestro curso. Realmente, pues, estamos muy agradecidos con usted y realmente esperamos en un futuro tenerla nuevamente en esta universidad. Como le reitero, es para mí un verdadero honor y cada uno de los compañeros considero que de igual forma. Realmente, pues, es un agradecimiento dar el tiempo que no cualquiera lo da, licenciada, y la experiencia y la expertise que usted tiene, pues nos va a servir demasiado en nuestra vida profesional y en los estudiantes que se están formando para ser un profesional del día de mañana. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada. Es esta su oportunidad. Lo que pasa es que creo que, licenciada, el tema pues es muy extenso, muy amplio, realmente pues es, da para más sesiones, ¿verdad, licenciada? Sino que es un libro, ¿verdad? Básicamente. Pero le agradecemos demasiado su presencia, el tiempo que estuvo con nosotros y realmente pues esto queda en la historia, va a quedar grabado, lo vamos a subir en las plataformas y también se lo vamos a compartir a usted, licenciada, y las puertas están abiertas aquí en la Universidad Regional Sede de Cobán para su persona. Sí, solamente agradecerle a la licenciada. Solamente agradecerle a la licenciada por su tiempo y por los conocimientos que nos ha trasladado, que realmente han sido muy buenos. Realmente tiene mucha experiencia y hemos aprendido bastante, licenciada. Se le agradece bastante su tiempo, licenciada. Muchísimas gracias, pero espero no haberlos aburridos. Cuando no hay preguntas, pasaron dos cosas.
o fue muy mala o fue muy buena. Pero, muy buena, sí. Fue muy buena, licenciada. Buenísima intervención, licenciada. Le agradecemos bastante. En lo personal, también quiero manifestar, licenciada, mi agradecimiento también por su presentación, su libro, muy bueno. Muchas gracias. Realmente está muy bien explicado todos los términos y tengo preguntas, pero también es cierto que leyendo se comprende un poco más. Entonces, le agradezco mucho la presentación, desde que leí su trayectoria profesional cuando adquirí el libro. Me pareció impresionante que una persona del país tuviera amplio conocimiento al respecto de la ley tributaria y sinceramente me gusta mucho el contenido de su libro. Gracias y por tomarse el tiempo en esta tarde también de compartir sus conocimientos. Lo valoro mucho, es un gran aporte para mi persona y considero también que para los compañeros. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias por leer mi libro. La verdad es que cuando uno escribe algo, el libro pues es mi bebé y lo he ido engordando, ¿verdad? Con más temas conforme los años han pasado, y cuando uno escribe un libro, escribe al vacío, no sabe quién lo va a leer y no sabe si le va a parecer o no le va a parecer a quien va a leer un libro, pero es muy apasionante hacerlo y muchísimas gracias por leerlo. La verdad que para mí es una satisfacción cada vez que una persona compra mi libro, no porque lo compre, sino que porque lo va a leer y porque le va a servir. Así que muchas gracias por comprar mi libro y por leerlo principalmente. Gracias, licenciada. Reiteramos pues el agradecimiento en este día de su presencia y nos quedamos con ese grato aprendizaje que nos aportó, licenciada. Y reitero, las puertas de la Universidad Regional Sede de Cobán están abiertas para usted y pues ha dejado una semilla en cada uno de estos estudiantes. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias. Pase muy feliz tarde, feliz fin de semana